La nieve caía suavemente sobre Moscú aquella mañana de diciembre de 2005. La Plaza Roja, parcialmente cubierta por un manto blanco, brillaba bajo el tímido sol invernal. Para Irina Sokolova, una mujer de 32 años que trabajaba como traductora en el Ministerio de Relaciones Exteriores, aquel día comenzó como cualquier otro. Sus trillizos de 7 años, Alexei, Masha y Nikolai, se habían levantado temprano, emocionados por la excursión escolar al Kremlin. «Mamá, mira, he dibujado el Kremlin para mostrárselo a la maestra Yelena», exclamó Masha, la más artística de los tres, mientras sostenía un dibujo detallado del edificio con sus características cúpulas doradas. «Es precioso, cariño», respondió Irina, besando la frente de su hija mientras servía el desayuno. Gachas de avena con miel y té caliente para combatir el frío. Alexei, el más serio y observador, repasaba un pequeño libro sobre la historia del Kremlin. «¿Sabes que algunas partes del Kremlin tienen más de 500 años?» comentó sin levantar la vista de las páginas. Nikolai, el más inquieto, apenas podía contener su entusiasmo mientras se abrochaba torpemente el abrigo. «¿Crees que veremos al presidente? Mi amigo Dmitri dice que a veces camina por los pasillos». Irina sonrió mientras ajustaba la bufanda de Nikolai. «El presidente es un hombre muy ocupado, pero nunca se sabe. Recuerden mantenerse siempre cerca de la maestra Yelena». Aquella mañana, como cada día, Sergei Kuznetsov, el padre de los niños y coronel del FSB, Servicio Federal de Seguridad, ya había salido temprano hacia su oficina en un edificio gubernamental cercano al Kremlin. A pesar de sus largas jornadas laborales, Sergei era un padre dedicado que siempre encontraba tiempo para sus hijos. El autobús escolar recogió a los niños en la parada cercana a su apartamento en el distrito de Arbat. Irina los despidió con un beso y la promesa de una cena especial para escuchar todas las historias de su excursión. La clase del segundo grado de la escuela primaria, Denderis 302, llegó al Kremlin poco después de las 10 de la mañana. La maestra Yelena Petrova, una mujer de mediana edad con 20 años de experiencia docente, organizó a los 23 niños en una fila ordenada mientras una guía del complejo se acercaba para comenzar el recorrido. «Buenos días, niños. Hoy vamos a explorar uno de los lugares más importantes de Rusia», anunció la guía, una mujer joven llamada Tatiana. «Recuerden permanecer juntos y no tocar nada». El recorrido transcurrió con normalidad durante la primera hora. Los niños admiraron las catedrales, el Palacio del Senado y la enorme campana del zar. Los trillizos, como siempre, mostraban comportamientos distintos. Alexei tomaba notas en una pequeña libreta. Masha hacía rápidos bocetos y Nikolai bombardeaba a la guía con preguntas. A las 11:45, el grupo se detuvo en una sección menos transitada del complejo para un pequeño descanso. La maestra Yelena realizó un conteo rápido y notó con alarma que faltaban 3 niños, los trillizos Kuznetsov. «¿Alguien ha visto a Alexei, Masha o Nikolai?», preguntó con creciente preocupación. «Estaban aquí hace 5 minutos», respondió una niña llamada Anastasia. Nikolai dijo que había visto algo brillante en el suelo y quería investigar. La alarma cundió rápidamente. El personal de seguridad del Kremlin fue alertado y comenzó una búsqueda exhaustiva. Las cámaras de seguridad mostraban a los 3 niños caminando por un pasillo lateral, siguiendo lo que parecía ser un objeto brillante en el suelo, posiblemente una moneda. Después de eso, inexplicablemente, no había más imágenes de ellos. A las 12:30, Irina recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Sus hijos habían desaparecido dentro del Kremlin, uno de los lugares supuestamente más seguros y vigilados de Rusia. Sergei Kuznetsov fue informado mientras estaba en una reunión confidencial. Abandonó inmediatamente la sala y se dirigió al Kremlin. Su rostro, normalmente impasible, reflejaba ahora una mezcla de terror y determinación. Para el final del día,
Más de 100 agentes de seguridad, policías y voluntarios peinaban cada rincón del Kremlin y sus alrededores. Las autoridades cerraron temporalmente el complejo a los visitantes, un hecho sin precedentes que no pasó desapercibido para la prensa. La noticia de la desaparición de 3 niños rusos dentro del Kremlin se propagó rápidamente. Los medios nacionales e internacionales comenzaron a cubrir el caso. La imagen de los trillizos sonrientes, tomada durante su último cumpleaños, apareció en televisores de todo el mundo. Esa noche, en su apartamento vacío, Irina se sentó en la habitación de sus hijos, sosteniendo un dibujo que Masha había dejado sobre su cama. 3 figuras infantiles tomadas de la mano frente a un gran edificio rojo. En el cielo, Masha había dibujado lo que parecían ser 3 estrellas brillantes. Mientras tanto, en su oficina, Sergei Kuznetsov miraba fijamente un mapa detallado del Kremlin, marcando metódicamente cada área ya registrada. En un momento, su mirada se detuvo en una sección poco conocida del complejo, un área restringida incluso para muchos oficiales de alto rango. «Debe haber algo que estamos pasando por alto», murmuró para sí mismo, sin saber que estaba iniciando una búsqueda que duraría 15 largos años. Enero de 2006. Un mes después de la desaparición, la investigación oficial comenzaba a perder fuerza. Las teorías abundaban, desde un secuestro planeado meticulosamente hasta la posibilidad de que los niños hubieran encontrado alguna salida no vigilada y se hubieran perdido en las calles de Moscú. Para Sergei Kuznetsov, ninguna explicación resultaba satisfactoria. Como oficial del FSB, con acceso a información clasificada, sabía que la seguridad del Kremlin hacía prácticamente imposible que 3 niños simplemente desaparecieran sin dejar rastro. «No tiene sentido, Irina», le dijo a su esposa una noche mientras revisaban por enésima vez los informes policiales en la mesa de su cocina. Las cámaras los muestran caminando por el pasillo este, cerca de las oficinas administrativas, y luego nada, como si se hubieran desvanecido en el aire. Irina, cuyo rostro había envejecido años en apenas semanas, pasaba los dedos por el borde de su taza de té ya frío. Alguien debe haberlos visto. No pueden desaparecer así, en el edificio más vigilado de Rusia. Lo que ni Sergei ni Irina sabían era que sus conversaciones estaban siendo monitoreadas. La desaparición de los trillizos había activado protocolos de seguridad en los más altos niveles del gobierno ruso. En un elegante despacho del FSB, el general Víctor Baranov, un hombre de 60 años con el rostro marcado por cicatrices de la guerra de Afganistán, escuchaba la grabación de la conversación de los Kuznetsov. «¿Cuánto sabe realmente el coronel Kuznetsov?», preguntó a su asistente, un joven llamado Mikhail Orlov. «Está utilizando sus contactos para investigar por su cuenta, camarada general. Ha solicitado acceso a los planos completos del Kremlin, incluidas las secciones clasificadas», respondió Orlov. Baranov frunció el ceño. «Denieguen ese acceso. Oficialmente, el caso sigue abierto, pero debe ser manejado exclusivamente por el equipo designado. ¿Y si descubre algo?», insistió Orlov. «El coronel Kuznetsov es un patriota», respondió Baranov con una expresión indescifrable. «Entenderá que hay secretos que deben permanecer ocultos, incluso a costa de grandes sacrificios personales». Mientras tanto, Irina había regresado a su trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, no por necesidad financiera, sino para mantener su cordura. Cada día traducía documentos diplomáticos, atendía reuniones y respondía correos electrónicos con una eficiencia mecánica. Sus colegas, que al principio se deshacían en palabras de consuelo y apoyo, ahora mantenían una distancia respetuosa, incómodos ante su dolor silencioso. Una tarde de marzo, mientras traducía un documento sobre relaciones comerciales con China, Irina notó algo extraño, una referencia críptica a un proyecto Matrioska que no figuraba en los registros oficiales. Casi por instinto,
Hizo una copia del documento antes de entregarlo. Esa noche, mostró el documento a Sergei. Nunca he oído hablar de este proyecto, admitió él, estudiando la página, y debería conocer todos los proyectos activos en esta categoría de seguridad. Lo más extraño es que menciona una instalación dentro del Kremlin, precisamente en la zona donde se perdió el rastro de los niños, añadió Irina. Sergei sintió un escalofrío. Mañana hablaré con Dmitry Volkov. Es el único con autorización para acceder a los archivos históricos del FSB. Dmitry Volkov, antiguo compañero de academia de Sergei y actual archivista jefe del FSB, recibió a su amigo en su oficina subterránea, un laberinto de estanterías y gabinetes metálicos. No puedo darte acceso oficial a esa información, Sergei, dijo Volkov tras escuchar su petición, pero puedo decirte que el proyecto Matrioska existe y se inició en los años 80, durante la era soviética. ¿Qué tiene que ver con el Kremlin?, preguntó Sergei. Volkov miró nerviosamente hacia la puerta cerrada. No es lo que se hizo allí, sino lo que se encontró. Durante unas renovaciones en 1982 descubrieron algo inusual, algo que cambió ciertas perspectivas. ¿Qué encontraron, Dmitry?, insistió Sergei. No puedo decirte más, respondió Volkov, pero puedo darte esto. Le entregó una llave antigua. Biblioteca Lenin, depósito especial, estantería 17, caja 5. Ve solo, preferiblemente de noche. Aquella misma noche, Sergei se infiltró en el depósito especial de la Biblioteca Lenin utilizando sus credenciales del FSB. La caja 5 contenía un único expediente delgado, el informe preliminar del proyecto Matrioska. Lo que leyó le heló la sangre. El informe detallaba el descubrimiento de una cámara oculta durante las renovaciones del Kremlin, una cámara que no aparecía en ningún plano histórico. Dentro habían encontrado artefactos inexplicables y documentos en un idioma desconocido. Pero lo más perturbador eran los dibujos. Docenas de ellos, creados aparentemente por niños, que mostraban con inquietante precisión eventos históricos que aún no habían ocurrido. El informe terminaba abruptamente, con una nota manuscrita: investigación transferida a unidad especial. 7. Clasificación, máximo secreto. Mientras tanto, Irina había comenzado su propia investigación. Utilizando sus conocimientos lingüísticos, contactó discretamente con antiguos colegas de la Universidad de Moscú que ahora trabajaban en diversos archivos históricos. Uno de ellos, la profesora Natalia Volkova, especialista en historia medieval rusa, le proporcionó información sobre leyendas poco conocidas relacionadas con el Kremlin. Existe una antigua creencia entre los constructores del Kremlin, le explicó Natalia durante un encuentro en un café alejado del centro. Habla de 3 niños que pueden ver más allá del tiempo. Se dice que aparecen cada ciertos siglos, siempre en grupos de 3, siempre vinculados por sangre. ¿Qué se supone que hacen estos niños?, preguntó Irina, tratando de mantener la compostura. Según la leyenda, dibujan lo que ven, y lo que ven es el futuro. Los zares solían buscar a estos niños para utilizarlos como oráculos, por así decirlo. Irina recordó súbitamente los dibujos de Masha, cada vez más detallados y extraños en los meses previos a la desaparición. Dibujos de lugares que nunca había visitado, personas que nunca había conocido. ¿Y qué ocurría con estos niños?, preguntó con voz temblorosa. La expresión de Natalia se ensombreció. La leyenda dice que, una vez que los niños han dibujado suficientes visiones, son llevados a un lugar especial dentro del Kremlin, un lugar donde el tiempo fluye de manera diferente, para protegerlos o para protegernos a nosotros de ellos. Los textos no son claros al respecto. Esa noche, cuando Sergei e Irina compartieron sus descubrimientos, un nuevo terror se apoderó de ellos.
No estaban enfrentándose simplemente a un secuestro o a un accidente. Estaban adentrándose en algo mucho más oscuro, algo que involucraba a los niveles más altos del gobierno ruso y secretos celosamente guardados durante siglos. Tenemos que encontrar la Unidad Especial 7, decidió Sergei, y necesitamos saber más sobre esos dibujos mencionados en el informe. Lo que no sabían era que sus movimientos estaban siendo observados cada vez más de cerca. El general Baranov había colocado agentes para seguir a Sergei, y las comunicaciones de Irina en el ministerio estaban siendo monitoreadas. Han descubierto demasiado, informó Orlov a Baranov. ¿Deberíamos intervenir? Baranov contempló el informe frente a él, que incluía fotografías de Sergei saliendo de la biblioteca Lenin y de Irina reuniéndose con la profesora Volkova. No, decidió finalmente. Dejaremos que continúen. Quizás nos lleven exactamente donde necesitamos ir. En abril de 2006, 4 meses después de la desaparición de los trillizos, Sergei Kuznetsov fue reasignado inesperadamente a una base militar remota en Siberia. El mismo día, Irina recibió una oferta para un puesto diplomático en la embajada rusa en Argentina. La separación forzosa era un mensaje claro: detengan su investigación. Pero para los Kuznetsov, la búsqueda de sus hijos apenas había comenzado. El tiempo pasó con una crueldad implacable para Sergei e Irina Kuznetsov. Los años se convirtieron en una sucesión de falsas esperanzas, pistas que no llevaban a ninguna parte y puertas cerradas en sus rostros. Sergei pasó 3 años en la base siberiana antes de ser transferido a un puesto administrativo en San Petersburgo, lejos de cualquier información clasificada. Su carrera, antes prometedora, se había estancado. Los ascensos que deberían haber llegado nunca se materializaron. Sus antiguos colegas lo evitaban, temerosos de que su desgracia fuera contagiosa. Irina rechazó el puesto en Argentina y renunció al ministerio, incapaz de soportar la vida en Moscú. Con los recuerdos acechando en cada esquina, se mudó a Vladivostok, en el extremo oriental de Rusia. Allí comenzó a trabajar como profesora de idiomas en una pequeña academia, tratando de reconstruir una vida que parecía irremediablemente rota. A pesar de la distancia, Sergei e Irina nunca se divorciaron. Se comunicaban semanalmente mediante llamadas cuidadosamente codificadas, conscientes de que probablemente seguían bajo vigilancia. Una vez al año, se encontraban en una cabaña aislada cerca del lago Baikal, lejos de miradas indiscretas, para compartir cualquier nueva información y, sobre todo, para sostenerse mutuamente en su dolor. ¿Crees que siguen vivos?, preguntó Irina durante uno de estos encuentros, 7 años después de la desaparición. La pregunta que siempre flotaba entre ellos, pero que rara vez se atrevían a formular. Sergei, cuyo cabello negro ahora estaba veteado de gris, contempló el lago a través de la ventana antes de responder. Sí, si hubieran querido eliminarlos, habríamos encontrado sus cuerpos. Los necesitan para algo. La investigación continuó, aunque a un ritmo más lento y discreto. Sergei estableció contactos con periodistas independientes y activistas de derechos humanos, personas que no temían hacer preguntas incómodas. Irina, por su parte, profundizó en antiguos textos sobre el folclore ruso, buscando más referencias a los misteriosos niños que dibujaban el futuro. En 2012, 7 años después de la desaparición, ocurrió el primer avance significativo. Un antiguo guardia de seguridad del Kremlin, ahora jubilado y enfermo terminal, contactó con uno de los periodistas aliados de Sergei. En su lecho de muerte, confesó haber visto a 3 niños siendo escoltados por personal de la sección científica hacia un ascensor restringido el día de la desaparición. Parecían tranquilos, como si estuvieran en trance, afirmó el guardia. Lo extraño es que nadie pareció notarlos, como si fueran invisibles para las cámaras y para la mayoría del personal.
Esta información coincidía con algo que la profesora Volkova había descubierto en un antiguo manuscrito. Según la leyenda, los niños con el asdón podían pasar desapercibidos cuando era necesario, como si existieran entre los pliegues del tiempo. En 2015, 10 años después de la desaparición, el caso de los trillizos Kuznetsov volvió brevemente a los titulares cuando un grupo internacional de derechos humanos incluyó su historia en un informe sobre personas desaparecidas en circunstancias sospechosas en Rusia. El gobierno ruso respondió con un comunicado lacónico: el caso sigue abierto. Las autoridades continúan la investigación. Para entonces, tanto Sergei como Irina habían cambiado. El dolor se había transformado en una determinación fría y metódica. Ya no eran los mismos. Él había abandonado cualquier lealtad hacia el sistema que le había dado la espalda. Ella había desarrollado una intuición casi sobrenatural para detectar patrones y conexiones ocultas. En 2018, Irina tuvo un sueño vívido. Vio a sus hijos, ya adolescentes, sentados en una habitación circular sin ventanas, dibujando incesantemente. Los dibujos flotaban en el aire a su alrededor, formando una especie de torbellino de imágenes. Al despertar, dibujó frenéticamente lo que había visto. Un símbolo extraño que aparecía repetidamente en los dibujos de sus hijos en el sueño. Cuando mostró el símbolo a Sergei durante su encuentro anual, él palideció. «He visto esto antes», dijo, en uno de los documentos clasificados que revisé hace años. Es el símbolo de la Unidad Especial 7. A finales de 2019, otro golpe de suerte. Mikhail Orlov, el antiguo asistente del general Baranov, quien había fallecido 2 años antes, contactó secretamente con Sergei. Atormentado por la culpa, Orlov reveló que la Unidad Especial 7 había sido oficialmente disuelta en 2015, pero que sus operaciones habían continuado bajo un nuevo nombre: Proyecto Cassandra. «No sé dónde están sus hijos», confesó Orlov, «pero puedo decirle que el proyecto sigue activo y que han estado buscando más niños con habilidades similares». «¿Qué tipo de habilidades?», preguntó Sergei. «La capacidad de ver fragmentos del futuro y plasmarlos en dibujos», respondió Orlov. «Sus hijos no fueron los primeros, pero según los informes que vi, eran especialmente dotados». Esta confirmación de que sus sospechas más extrañas eran ciertas sacudió a los Kuznetsov. La idea de que sus hijos pudieran tener algún tipo de capacidad precognitiva era algo que habían considerado, pero escucharlo de alguien directamente involucrado en el encubrimiento era diferente. «¿Por qué nos dice esto ahora?», cuestionó Sergei, sospechando una trampa. «Porque el proyecto ha tomado un nuevo rumbo», explicó Orlov. «Ya no se trata solo de predecir el futuro. Ahora están experimentando con la posibilidad de cambiarlo». A principios de 2020, cuando la pandemia de COVID-19 comenzaba a extenderse por todo el mundo, Irina encontró otro patrón inquietante. Revisando antiguos dibujos de Masha que había conservado, notó que varios de ellos mostraban personas con mascarillas y hospitales abarrotados. Dibujos realizados en 2004, más de 15 años antes de la pandemia. «Siempre pensé que era su imaginación», murmuró Irina, mostrando los dibujos a Sergei durante una videollamada, su encuentro anual cancelado debido a las restricciones de viaje. Pero estaba dibujando esto, estaba viendo esto. Mientras el mundo lidiaba con la crisis sanitaria, los Kuznetsov continuaron su búsqueda silenciosa. Sergei, ahora trabajando desde casa como analista de seguridad para una empresa privada, utilizaba sus habilidades informáticas para infiltrarse en bases de datos gubernamentales. Irina, cuya academia de idiomas había cerrado temporalmente, dedicaba todo su tiempo a organizar la vasta cantidad de información que habían recopilado durante 15 años. Fue durante este período de aislamiento forzoso cuando Irina hizo un descubrimiento crucial.
Entre los documentos proporcionados por Orlov había una referencia críptica a un repositorio de visiones ubicado en los archivos estatales de Moscú. Según el documento, allí se almacenaban los dibujos originales producidos por sujetos previos. Necesitamos acceder a ese repositorio, decidió Irina. Podría contener dibujos de nuestros hijos. A finales de 2020, con las restricciones de la pandemia aliviándose gradualmente, Sergei viajó a Moscú por primera vez en años. Utilizando documentación falsa proporcionada por uno de sus contactos, se infiltró en los archivos estatales, haciéndose pasar por un investigador académico interesado en la historia soviética. Después de 3 días de búsqueda meticulosa, localizó el repositorio de visiones, una sala pequeña y sin ventanas en el sótano más profundo del edificio. Dentro encontró cajas y cajas de dibujos, algunos amarillentos por el tiempo, otros más recientes. Cada caja estaba etiquetada con un código y una fecha. Con manos temblorosas, Sergei buscó las cajas correspondientes al periodo 2005-2020. Encontró 3, todas marcadas con el mismo código, CAM-3. El corazón le dio un vuelco al reconocer las iniciales de sus hijos, Kuznetsov, Alexei, Masha, Nikolai. No tenía tiempo para examinar todos los dibujos allí mismo. Rápidamente fotografió tantos como pudo antes de que el guardia de seguridad realizara su ronda habitual. Luego, siguiendo un impulso, robó uno de los dibujos más recientes, fechado en enero de 2020, y lo escondió en su chaqueta. De vuelta en su hotel, examinó las fotografías. Los dibujos mostraban una progresión clara. Los primeros, realizados poco después de la desaparición, eran típicos dibujos infantiles, aunque con detalles inquietantemente precisos de eventos mundiales que ocurrirían años después. Los más recientes, sin embargo, mostraban un estilo más maduro, como cabía esperar de adolescentes de 22 años. El dibujo que había robado era particularmente perturbador. Mostraba lo que parecía ser una sala de conferencias en el Kremlin. Varias figuras estaban sentadas alrededor de una mesa, sus rostros detallados con precisión fotográfica. Sergei reconoció a varios altos funcionarios del gobierno ruso. Sobre la mesa había documentos esparcidos y uno central mostraba claramente el símbolo de la Unidad Especial 7. En la esquina inferior del dibujo, escrita con letra pequeña y precisa, había una fecha, 15 de marzo de 2021, 3 meses en el futuro. Y debajo de la fecha, 3 palabras que hicieron que el corazón de Sergei se detuviera momentáneamente. Papa naidet nas. Papá nos encontrará. El 10 de febrero de 2021, un sobre anónimo llegó al despacho de Yulia Navalnaya, prominente periodista de investigación, conocida por sus reportajes sobre corrupción gubernamental. El sobre contenía una única hoja, una fotocopia del dibujo que Sergei había robado de los archivos, mostrando la reunión en el Kremlin fechada para el 15 de marzo. Adjunta, había una nota escrita a mano. Busque la verdad sobre los trillizos Kuznetsov. 15 años de silencio son suficientes. Yulia, una mujer de 40 años con reputación de incorruptible, había oído hablar vagamente del caso Kuznetsov años atrás. La desaparición de los trillizos se había convertido en una de esas historias enigmáticas que ocasionalmente resurgían en artículos sobre misterios sin resolver o teorías conspirativas. Lo que captó su atención no fue tanto la referencia a ese viejo caso, sino la precisión con que estaban dibujados los rostros de los actuales funcionarios gubernamentales. Y más intrigante aún, una reunión programada para una fecha que aún no había llegado. Pavel, necesito que investigues algo. No, le dijo a su asistente, un joven periodista recién graduado. Todo lo que puedas encontrar sobre la desaparición de 3 niños en el Kremlin en 2005. Los trillizos Kuznetsov. Pavel regresó al día siguiente con una carpeta sorprendentemente delgada. No hay mucho, Yulia. El caso nunca se cerró oficialmente,
pero la investigación parece haber languidecido después de los primeros meses. Los padres fueron reasignados a puestos lejanos. El padre, Sergei Kuznetsov, era coronel del FSB. La madre, Irina, trabajaba como traductora en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Alguna teoría sobre lo que ocurrió?, preguntó Julia. Las oficiales son las típicas. Se perdieron, fueron secuestrados por algún visitante, pero en foros de Internet hay teorías más extravagantes. Algunos sugieren que fue un encubrimiento gubernamental relacionado con el trabajo del padre. Julia estudió el dibujo nuevamente. Algo en él le resultaba familiar, más allá de los rostros conocidos de los funcionarios. Era el estilo, la forma en que estaban trazadas las líneas. Tras una semana de investigación discreta, Julia localizó a Irina Kuznetsov en Vladivostok. La contactó utilizando un pretexto, una entrevista sobre métodos de enseñanza de idiomas para una revista educativa. La mujer, que abrió la puerta de un modesto apartamento en las afueras de Vladivostok, apenas se parecía a las fotografías que Julia había visto de Irina Kuznetsov 15 años atrás. Su cabello, antes castaño oscuro, estaba ahora completamente gris. Su rostro, aunque todavía hermoso, mostraba profundas líneas de preocupación y noches sin dormir. «No soy quien usted cree», dijo Julia después de que Irina la invitara a pasar. Colocó el dibujo sobre la mesa de la cocina. «Alguien me envió esto. Creo que fue su esposo». Irina observó el dibujo, sus manos temblando ligeramente. «¿Dónde lo consiguió? Eso no importa ahora. Lo que importa es que esto parece predecir una reunión que aún no ha ocurrido. Y dice, papá nos encontrará. Son sus hijos, ¿verdad? ¿Ellos dibujaron esto?» Irina se sentó lentamente, sin apartar los ojos del dibujo. «Es el estilo de Masha», murmuró. «Ha evolucionado, por supuesto. Han pasado 15 años. Pero reconocería su trazo en cualquier parte». Tras un largo silencio, Irina se levantó y se dirigió a un armario. Sacó una caja metálica cerrada con llave y la abrió. Dentro había docenas de dibujos infantiles cuidadosamente preservados. «Estos son los últimos dibujos que hizo antes de desaparecer», explicó, extendiendo varios sobre la mesa junto al dibujo que había traído Julia. La comparación era reveladora. A pesar de la diferencia en la madurez artística, había elementos inconfundibles: la forma de dibujar los rostros, ciertos detalles en las manos, un peculiar sombreado en las esquinas. «Durante años pensé que estaba volviéndome loca», confesó Irina. «Masha siempre dibujaba cosas extrañas, eventos que aún no habían ocurrido. Al principio lo interpretamos como imaginación infantil. Luego, cuando estos eventos comenzaron a suceder exactamente como ella los había dibujado, Sergei y yo empezamos a preocuparnos». «¿Qué clase de eventos?», preguntó Julia, tomando notas mentales. «El tsunami de 2004. Lo dibujó 6 meses antes. Un atentado en el metro de Londres. El huracán Katrina. Cosas que una niña de 6 años no podría conocer. Sucesos que aún no habían ocurrido». Julia observó a Irina con una mezcla de escepticismo y fascinación. «¿Está sugiriendo que su hija podía ver el futuro?» «No solo Masha», respondió Irina. «Los tres, cada uno a su manera. Alexei escribía números, fechas, coordenadas. Nikolai hablaba en sueños, describiendo lugares y personas que nunca había visto. Al principio pensamos que era un juego entre ellos, que se influenciaban mutuamente, pero era más que eso». Durante las siguientes horas, Irina relató a Julia todo lo que ella y Sergei habían descubierto en 15 años de investigación. El proyecto Matrioska, la Unidad Especial 7, las antiguas leyendas sobre niños con capacidades precognitivas, el repositorio de visiones. «Suena increíble», admitió Julia. «Lo es», concordó Irina. «Por eso nadie nos ha creído. Por eso ha sido tan fácil para ellos mantenernos silenciados y aislados todos estos años». «¿Qué cree que significa este dibujo?»,
¿Por qué esta reunión del 15 de marzo es importante? Irina estudió nuevamente el dibujo. Mire aquí. Señaló un detalle que Julia había pasado por alto, un pequeño maletín bajo la mesa, con lo que parecía ser el mismo símbolo que aparecía en los documentos. Este símbolo pertenece al proyecto Cassandra, la continuación del proyecto original. Y según lo que nos dijo Orlov, ahora no solo están utilizando a los niños para predecir el futuro, sino para intentar cambiarlo. ¿Cambiar el futuro? ¿Cómo sería eso posible? No lo sabemos con certeza, pero en los últimos dibujos que Sergei fotografió en el archivo, hay imágenes recurrentes de lo que parece ser algún tipo de dispositivo experimental. Mientras tanto, en San Petersburgo, Sergei Kuznetsov recibía una visita inesperada. Mikhail Orlov apareció en la puerta de su apartamento visiblemente agitado. Cometí un error al contactarlo, dijo Orlov sin preámbulos. Me están vigilando, y ahora usted también. ¿Qué ha ocurrido?, preguntó Sergei, haciéndolo pasar rápidamente. El repositorio. Descubrieron que falta un dibujo. Están realizando una investigación interna. ¿Saben que fui yo? Aún no, pero es cuestión de tiempo. Las cámaras de seguridad estaban desactivadas, interrumpió Sergei. Me aseguré de ello. No todas, replicó Orlov. Hay sistemas redundantes que ni siquiera yo conocía. Sergei maldijo en voz baja. ¿Qué hay de la reunión del 15 de marzo? ¿Es real? Muy real, confirmó Orlov. Y más importante de lo que imaginaba. El nuevo director del proyecto, Konstantin Sokolov, ha desarrollado una teoría. Cree que las visiones de los niños no solo predicen el futuro, sino que, bajo ciertas circunstancias, pueden crearlo. Crear el futuro. ¿Qué significa eso exactamente? La teoría sugiere que cuando múltiples precognitivos visualizan el mismo evento futuro con suficiente claridad y detalle, aumentan la probabilidad de que ese evento específico ocurra en lugar de otras posibilidades. Sergei sintió un escalofrío recorrer su espalda. Están utilizando a mis hijos para manipular el futuro. No solo a sus hijos, corrigió Orlov. Han identificado a otros 9 niños con habilidades similares en los últimos 15 años. Los mantienen a todos juntos en una instalación especial. ¿Dónde? No lo sé con certeza, pero creo que sigue siendo dentro del Kremlin, en niveles subterráneos que no aparecen en ningún plano oficial. La conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono de Sergei. Era un mensaje encriptado de Irina. Tenemos una aliada, periodista, interesada en la verdad. De vuelta en Vladivostok, Julia e Irina desarrollaban un plan. Con sus conexiones periodísticas, Julia podía acceder a lugares vedados para Irina. Con su conocimiento del caso, Irina podía guiar la investigación hacia los puntos clave. Si este dibujo es preciso, razonó Julia, la reunión del 15 de marzo es nuestra oportunidad. Necesitamos estar allí, documentar lo que ocurra. Es imposible entrar al Kremlin sin autorización, objetó Irina. Para usted y para mí, sí, pero conozco a alguien que podría ayudarnos. Julia hizo una llamada. Andrei, necesito un favor grande. Andrei Volkov, hermano menor de la profesora Natalia Volkova y técnico de mantenimiento en el Kremlin desde hacía 20 años, accedió a reunirse con ellas en Moscú. Por Natalia, haré lo que pueda, prometió cuando se encontraron en un café discreto. Pero deben entender los riesgos. Si nos descubren, lo entendemos, aseguró Irina. Pero han pasado 15 años. Mis hijos tendrían ahora 22 años. No puedo esperar más. El plan que desarrollaron era arriesgado pero factible. Andrei podía introducirlas en el Kremlin el día 15 como parte de un equipo de limpieza. Una vez dentro, utilizarían credenciales falsas proporcionadas por Julia para acceder a la zona de oficinas administrativas donde, según el dibujo, tendría lugar la reunión. Sergei, informado del plan, insistió en participar. No puedo quedarme al margen, argumentó durante una videollamada con Irina y Julia. Además, el dibujo dice,
Papá nos encontrará. No, mamá. No, periodista. Papá. Es demasiado peligroso para ti, protestó Irina. Te buscarán primero a ti si algo sale mal. Ya no me importa, respondió Sergei, con una determinación que Irina conocía demasiado bien. En 15 años no he dejado de buscarlos ni un solo día. No voy a detenerme ahora. En los días previos al 15 de marzo, los preparativos se intensificaron. Yulia utilizó sus contactos para obtener planos actualizados del Kremlin, incluyendo algunas secciones restringidas. Irina estudió meticulosamente todos los dibujos que habían recopilado a lo largo de los años, buscando pistas adicionales. Sergei, utilizando técnicas aprendidas durante su carrera en el FSB, preparó dispositivos de grabación ocultos y sistemas de comunicación encriptados. Orlov, mientras tanto, proporcionaba información desde dentro. La reunión estaba confirmada para las 10:00 a.m. en la Sala Ámbar, una pequeña sala de conferencias en el ala administrativa del Kremlin. Estarían presentes 7 personas, incluyendo al director del FSB, al ministro de Defensa y a Konstantin Sokolov, el nuevo director del proyecto Cassandra. El tema oficial de la reunión es revisión de protocolos de seguridad, informó Orlov, pero el verdadero propósito es una demostración del potencial del proyecto. ¿Qué tipo de demostración?, preguntó Sergei. No estoy seguro, admitió Orlov. Pero Sokolov ha estado hablando de un evento de prueba programado para finales de marzo. Algo lo suficientemente significativo para demostrar el poder del proyecto, pero lo suficientemente controlado para no causar daños catastróficos. El 14 de marzo, los 4 conspiradores se reunieron en un pequeño hotel en las afueras de Moscú. Era la primera vez en 7 años que Sergei e Irina se veían fuera de su encuentro anual en el lago Baikal. El tiempo los había cambiado a ambos, pero en sus ojos brillaba la misma determinación inquebrantable. Mañana, dijo Sergei, tomando las manos de Irina entre las suyas, mañana termina nuestra búsqueda. Ninguno de ellos podía imaginar cuán profética resultaría esa afirmación. La mañana del 15 de marzo de 2021 amaneció fría y despejada en Moscú. A las 7:30 a.m., Andrei Volkov recogió a Irina y Yulia en una furgoneta de mantenimiento, vestidas con monos de trabajo y gorras que ocultaban parcialmente sus rostros. Sergei, siguiendo un plan alternativo, utilizaría sus antiguos contactos y una identificación falsificada para entrar por una puerta lateral poco vigilada. Recuerden, instruyó Andrei mientras conducía hacia el Kremlin, caminen con propósito, no miren directamente a las cámaras, y si alguien les habla, dejen que yo responda. Pasaron el primer control de seguridad sin incidentes. La identificación de Andrei como supervisor de mantenimiento y los pases de visitante falsificados para sus nuevas asistentes fueron aceptados sin demasiadas preguntas. Una vez dentro, se dirigieron a un almacén de suministros donde, según lo planeado, cambiarían sus uniformes de mantenimiento por ropa más apropiada para mezclarse con el personal administrativo. ¿Alguna noticia de Sergei?, preguntó Irina mientras se quitaba el mono de trabajo, revelando un traje sobrio debajo. Está dentro, confirmó Yulia, revisando su teléfono encriptado. Y en posición cerca de la sala ámbar. Sergei, efectivamente, había logrado infiltrarse en el edificio utilizando una antigua entrada de servicio y la identificación falsificada a nombre de un asesor de seguridad. Se movía con la confianza de alguien que pertenece al lugar, saludando con un breve gesto a los guardias que encontraba en su camino. A las 9:45 a.m., los 4 estaban en posición. Andrei, en un cuarto de mantenimiento adyacente a la sala ámbar, había preparado un acceso a través de un panel de ventilación que les permitiría escuchar la reunión. Irina y Yulia se habían instalado en una pequeña oficina vacía al otro lado del pasillo, con equipos de grabación preparados. Sergei permanecía en el pasillo principal,
fingiendo revisar documentos mientras observaba discretamente las llegadas a la sala. A las 9:55 am, los asistentes comenzaron a llegar. Sergei reconoció al director del FSB, al ministro de Defensa y a otros altos funcionarios. El último en llegar fue un hombre de mediana edad, con gafas de montura metálica y una carpeta bajo el brazo. Konstantin Sokolov, el nuevo director del proyecto Cassandra. «Están todos dentro», murmuró Sergei en su micrófono oculto. En la oficina vacía, Irina y Yulia activaron sus dispositivos de grabación. A través del sistema que Andrei había instalado, podían escuchar claramente lo que se decía en la sala. Tras los saludos iniciales y algunas formalidades, Sokolov tomó la palabra. «Caballeros, les agradezco su presencia hoy. Como saben, el proyecto Cassandra ha evolucionado significativamente en los últimos años. Ya no nos limitamos a observar el futuro. Ahora tenemos la capacidad de influir en él». «Esa es una afirmación audaz, Konstantin», comentó el director del FSB. «¿Tienes pruebas concretas?» «Las tengo», respondió Sokolov con confianza. «Permítanme mostrarles algunos resultados de nuestros experimentos recientes». Sokolov abrió su carpeta y distribuyó varias fotografías. Desde su posición, ni Sergei ni los demás podían ver su contenido, pero las reacciones de los presentes eran visibles. Expresiones de asombro, ceños fruncidos, murmullos de incredulidad. «Como pueden ver», continuó Sokolov, «nuestros sujetos predijeron con exactitud estos eventos. Pero lo más importante, estos eventos no ocurrieron de forma natural, fueron dirigidos». «¿Estás diciendo que ustedes causaron estos incidentes?», preguntó el ministro de Defensa, visiblemente perturbado. «No directamente», matizó Sokolov. «Nuestros sujetos visualizaron colectivamente estas posibilidades específicas entre infinitas alternativas, aumentando su probabilidad hasta que se manifestaron en la realidad». «¿Y los sujetos?», inquirió otro funcionario. «¿Cómo responden a este proceso?» «Depende del individuo», respondió Sokolov evasivamente. «Algunos muestran signos de fatiga mental después de sesiones intensas. Otros parecen fortalecerse con la práctica. Los trillizos Kuznetsov», intervino el director del FSB, «¿siguen siendo los más eficaces?» Al escuchar el nombre de sus hijos, Irina tuvo que contenerse para no hacer ruido. Sergei, en el pasillo, se tensó visiblemente. «Sin duda», confirmó Sokolov, «su conexión única amplifica su capacidad. Lo que uno visualiza, los otros lo refuerzan. Es un fenómeno que no hemos logrado replicar con otros sujetos». «¿Y su estabilidad mental?», insistió el director. Hubo una pausa antes de que Sokolov respondiera. «Han desarrollado cierta resistencia, especialmente en los últimos meses. La niña, Masha, ha comenzado a incluir elementos no autorizados en sus dibujos, mensajes, coordenadas, referencias a sus padres». «¿Han intentado contactarlos?», preguntó alarmado el ministro de Defensa. «No directamente», aseguró Sokolov, «pero sospechamos que están utilizando sus habilidades para comunicarse de alguna manera». «Esto es inaceptable», declaró el director del FSB. «Si han comprometido la seguridad del proyecto». «Tenemos la situación bajo control», interrumpió Sokolov. «Hemos implementado nuevos protocolos de contención. Además, son demasiado valiosos para prescindir de ellos, especialmente ahora que estamos preparando el evento de prueba final». «Háblanos de este evento», solicitó otro de los presentes. Sokolov sonrió ligeramente. «Una demostración definitiva de nuestras capacidades, algo lo suficientemente visible para convencer a los más escépticos, pero controlado para evitar consecuencias graves. Un incidente diplomático menor que beneficiará nuestra posición estratégica». Mientras la reunión continuaba, Sergei notó algo extraño. Un joven asistente había entrado discretamente en la sala y entregado una nota a Sokolov. Tras leerla,
El director del proyecto palideció visiblemente. ¿Ocurre algo, Constantín?, preguntó el director del FSB. Los sujetos, murmuró Sokolov, están reaccionando de forma inusual. Todos ellos, simultáneamente. ¿Qué significa eso? No estoy seguro, admitió Sokolov. Pero los monitores muestran una actividad cerebral sin precedentes, y los tres Kuznetsov han comenzado a dibujar frenéticamente la misma imagen. ¿Qué imagen?, exigió saber el director. Sokolov dudó antes de responder. Esta sala, esta reunión y personas que no deberían estar aquí. En ese preciso momento, las luces parpadearon. Un leve temblor sacudió el edificio. ¿Qué demonios ha sido eso?, preguntó uno de los funcionarios. Antes de que alguien pudiera responder, las puertas de la sala ámbar se abrieron de golpe. Dos guardias de seguridad entraron apresuradamente. «Señor, tenemos una situación», informó uno de ellos al director del FSB. «Hemos detectado intrusos cerca de esta zona, y hay informes de actividad inusual en el nivel inferior, en la sección C». «¿La sección C?», repitió Sokolov, alarmado. «Eso es imposible. El acceso está restringido a personal autorizado con aprobación de nivel máximo». «Señor», insistió el guardia, «las cámaras muestran movimiento y los sistemas de seguridad están fallando». Mientras los funcionarios se levantaban alarmados, Sergei tomó una decisión. Era ahora o nunca. Activando su comunicador, dijo simplemente «Plan B, ahora». Era la señal que habían acordado para una situación de emergencia. Inmediatamente, Andrei accionó el sistema contra incendios. Las alarmas comenzaron a sonar y los aspersores se activaron, creando confusión en todo el edificio. Aprovechando el caos, Sergei se acercó rápidamente a la sala ámbar. Vio a Sokolov saliendo apresuradamente, sosteniendo su carpeta sobre la cabeza para protegerse del agua. «Konstantin Sokolov», lo llamó Sergei. El director del proyecto se detuvo, confundido. «¿Quién es usted?» «Coronel Sergei Kuznetsov». Quizás recuerde ese nombre. El rostro de Sokolov registró primero sorpresa, luego temor. «Usted no debería estar aquí. He venido por mis hijos», declaró Sergei. Y por la verdad, antes de que Sokolov pudiera responder, otro temblor, más fuerte que el anterior, sacudió el edificio. Las luces se apagaron completamente durante unos segundos, antes de que las luces de emergencia se activaran, bañando los pasillos en un resplandor rojo. «¿Qué está pasando?», exigió saber Sergei, agarrando a Sokolov por la solapa. «Los trillizos», murmuró Sokolov, pálido. «Están cambiando algo. La realidad está fluctuando». En ese momento, Irina y Yulia aparecieron en el pasillo, seguidas por Andrei. «¿Dónde están?», preguntó Irina, enfrentando directamente a Sokolov. «¿Dónde tienen a mis hijos?». Sokolov parecía genuinamente aterrorizado. «No lo entienden. No son solo sus hijos ahora. Son algo más. Han evolucionado más allá de nuestras expectativas. Y si están haciendo lo que creo que están haciendo». Otro temblor, aún más violento, interrumpió sus palabras. Esta vez, pequeñas grietas aparecieron en las paredes. «Nivel inferior, sección C», decidió Sergei. «Andrei, ¿sabes cómo llegar allí?». «Conozco una ruta a través de los ductos de mantenimiento», respondió Andrei. «Pero si es una zona restringida». «Ya no importa», cortó Sergei. «Vamos». Mientras se alejaban, Sokolov gritó tras ellos: «¡No lo entendéis! Están reescribiendo la realidad. Si los interrumpís ahora...». Pero los Kuznetsov y sus aliados ya no escuchaban. Siguiendo a Andrei, se adentraron en un laberinto de pasillos de servicio y escaleras poco utilizadas, descendiendo cada vez más profundamente en las entrañas del Kremlin. A medida que avanzaban, los temblores se hacían más frecuentes e intensos. Las luces parpadeaban continuamente y un extraño zumbido llenaba el aire. «Estamos cerca», anunció Andrei finalmente.
deteniéndose frente a una puerta metálica sin identificación. Según los planos que vi, esto debería dar acceso a la sección C. Sorprendentemente, la puerta no estaba cerrada. Se abrió con un suave empujón, revelando un largo corredor iluminado con una luz azulada y fría. A diferencia del resto del Kremlin, con su decoración tradicional y solemne, este espacio parecía ultramoderno: paredes blancas, suelo de un material sintético brillante, puertas automáticas a intervalos regulares. «Parece un laboratorio», murmuró Julia, grabando discretamente con su teléfono. Avanzaron cautelosamente por el corredor. A través de ventanas en algunas de las puertas, vislumbraron equipos médicos sofisticados, pantallas con datos incomprensibles y lo que parecían ser habitaciones de observación. Al final del pasillo había una puerta más grande que las demás. A diferencia de las otras, esta sí estaba cerrada y requería algún tipo de acceso biométrico. «No podemos pasar», lamentó Andrei, pero en ese preciso instante, otro temblor sacudió la instalación. Las luces se apagaron completamente durante varios segundos. Cuando volvieron a encenderse, la puerta estaba abierta. «Creo que alguien quiere que entremos», observó Sergei. La sala al otro lado era circular y amplia, con un techo abovedado. En el centro había 3 plataformas elevadas, dispuestas en triángulo. Sobre cada plataforma, una figura sentada, conectada a múltiples cables y sensores. «Alexei, Masha, Nikolai», susurró Irina, avanzando temblorosamente. Los trillizos, ahora jóvenes adultos de 22 años, parecían estar en una especie de trance. Sus ojos estaban abiertos pero desenfocados, mirando algo invisible para los demás. Sus manos se movían rítmicamente sobre superficies sensibles que registraban cada movimiento, proyectando en grandes pantallas circundantes lo que estaban dibujando. Y lo que dibujaban era asombroso. Imágenes superpuestas de múltiples realidades, versiones diferentes del mismo momento, posibilidades que se ramificaban y convergían. «Están mapeando líneas temporales», murmuró una voz detrás de ellos. Se giraron para encontrar a Mikhail Orlov en la entrada, jadeando como si hubiera corrido. «¿Qué significa eso?», preguntó Sergei. «Han estado haciendo esto durante años», explicó Orlov, entrando en la sala. «Visualizando futuros posibles, fortaleciendo ciertas probabilidades, debilitando otras, pero ahora están haciendo algo diferente. Están tratando de colapsar todas las posibilidades en una sola realidad, su realidad preferida». «¿Por qué ahora?», preguntó Julia. «Porque sabían que vendrían», respondió Orlov. «Lo han estado planeando durante años. Cada dibujo, cada predicción, todo conducía a este momento». Irina se acercó cautelosamente a Masha. Su hija, ahora una joven mujer con el cabello castaño recogido en una trenza, continuaba dibujando frenéticamente, aparentemente inconsciente de la presencia de su madre. «Masha», llamó suavemente Irina. «Soy mamá. He venido a buscarte, a buscaros». Durante un instante, nada cambió. Luego, lentamente, Masha giró la cabeza. Sus ojos, inicialmente desenfocados, comenzaron a aclararse. Una chispa de reconocimiento iluminó su rostro. «¿Mamá?», murmuró, su voz ronca, como si llevara mucho tiempo sin usarla. Al mismo tiempo, Alexei y Nikolai también parecieron despertar parcialmente de su trance. Sus manos se detuvieron momentáneamente. «No pueden parar ahora», advirtió Orlov con urgencia. «El proceso está en un punto crítico. Si interrumpen la sesión abruptamente». Otro violento temblor sacudió la habitación, más fuerte que cualquiera de los anteriores. Varias pantallas se apagaron y las luces parpadearon erráticamente. «¿Qué está pasando?», gritó Julia por encima del creciente ruido de alarmas y equipos fallando. «La realidad se está reajustando», explicó Orlov. «Han estado manipulando el tejido mismo de la probabilidad durante demasiado tiempo. Ahora hay una reacción en cadena».
¿Qué podemos hacer?, preguntó Sergei, acercándose a Alexei. Solo ellos pueden estabilizarlo, respondió Orlov. Necesitan completar el proceso, colapsar todas las posibilidades en una única línea temporal estable. Irina tomó la mano de Masha. «Puedes hacerlo, cariño. ¿Puedes terminar lo que has empezado?» Masha miró a su madre, luego a su padre, que ahora estaba junto a Alexei. Una lágrima rodó por su mejilla. «Hemos esperado tanto», susurró. «Hemos visto tantas versiones de este momento. Estamos aquí ahora», aseguró Sergei. «La versión real. No más visiones, no más posibilidades, solo nosotros». Algo pareció resolverse en los ojos de Masha. Miró a sus hermanos y un entendimiento silencioso pasó entre ellos, como si respondieran a una señal invisible. Los tres volvieron a sus plataformas y reanudaron su trabajo, pero ahora con una intensidad y propósito renovados. Las imágenes en las pantallas cambiaron, convergiendo hacia una única visión. La sala en la que se encontraban, con los trillizos reunidos con sus padres, libres de cables y sensores. «Están anclando esta realidad», explicó Orlov, observando las pantallas con asombro. «Están haciendo que esta versión específica de los eventos sea la definitiva, eliminando todas las demás posibilidades». Los temblores comenzaron a disminuir gradualmente. Las luces se estabilizaron. El extraño zumbido que había llenado el aire se desvaneció. Finalmente, con un último y suave destello, todas las pantallas se apagaron simultáneamente. Los sensores conectados a los trillizos se desactivaron, liberándolos de su abrazo mecánico. Por un momento, nadie se movió ni habló. Luego, lentamente, Masha se levantó de su plataforma. Con pasos vacilantes, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo, se acercó a su madre. «¿Realmente eres tú?», preguntó, extendiendo una mano temblorosa para tocar el rostro de Irina. «¿No otra visión? ¿No otra posibilidad?». «Soy yo, cariño», respondió Irina, lágrimas fluyendo libremente por su rostro. «Realmente estoy aquí». Alexei y Nikolai también se levantaron, moviéndose cautelosamente hacia su padre. Sergei abrió los brazos, envolviéndolos en un abrazo que había esperado 15 largos años. «¿Cómo es posible?», preguntó Andrei, observando la escena con asombro. «¿Cómo pudieron hacer algo así?». «Siempre fue posible», respondió Masha, su voz más firme ahora. «Solo necesitábamos las circunstancias correctas, el momento exacto, y que ustedes vinieran a buscarnos». «¿Por qué ahora?», preguntó Yulia. «¿Por qué no antes, en todos estos años?». «Teníamos que esperar», explicó Alexei, hablando por primera vez. Su voz era profunda y mesurada, como la de su padre. Cada intento anterior creaba ramificaciones, posibilidades que se bifurcaban sin fin. Necesitábamos que todas las variables se alinearan perfectamente. Ustedes encontrando el dibujo, la reunión de hoy, Orlov proporcionando la información clave. Todo tenía que ocurrir exactamente como lo visualizamos, como lo creamos, corrigió Nikolai. A diferencia de su hermano, hablaba con rapidez, con una energía nerviosa. «No solo lo vimos, lo hicimos realidad». «¿Qué ocurrirá ahora?», preguntó Sergei, mirando hacia la puerta abierta, consciente de que en cualquier momento podrían aparecer guardias o personal del proyecto. «Ya está ocurriendo», respondió Masha con una sonrisa serena. «¡Miren!», señaló hacia una de las pantallas que había vuelto a encenderse. Mostraba imágenes del Kremlin, pero diferentes a las que cabría esperar. Personal de seguridad corriendo confundido, sistemas fallando, archivos abriéndose automáticamente, información clasificada proyectándose en pantallas públicas. «¿Qué han hecho?», murmuró Orlov, palideciendo. «Lo que deberían haber hecho ustedes hace años», respondió Alexei. «Exponer la verdad, todos los secretos del proyecto Cassandra, todos los archivos de la Unidad Especial 7, todos los experimentos realizados durante décadas. Todo está siendo liberado ahora mismo. La prensa
a organizaciones internacionales, a servidores seguros en todo el mundo. Es el fin del proyecto, añadió Nikolai. No pueden silenciar a todo el mundo. Julia, comprendiendo la magnitud de lo que estaba ocurriendo, activó rápidamente su teléfono. Mis contactos están enviando confirmaciones. Información clasificada sobre experimentos gubernamentales secretos está apareciendo en todas partes. Es un terremoto informativo. Tenemos que salir de aquí, urgió Andrei. Todo el Kremlin estará en alerta máxima en minutos. ¿Pueden caminar?, preguntó Irina a sus hijos, preocupada por su estado físico después de años de confinamiento. Podemos hacer mucho más que eso, aseguró Masha con una sonrisa enigmática. Los trillizos se miraron entre sí, y de nuevo pareció pasar una comunicación silenciosa entre ellos. Luego, simultáneamente, se dirigieron hacia una pared aparentemente sólida al fondo de la sala. Masha colocó su mano sobre la superficie y, para asombro de todos, una puerta oculta se reveló. «Salida de emergencia», explicó. «La descubrimos hace años en los planos originales del edificio, aunque ellos creían que estaba sellada permanentemente». «¿Cómo?», comenzó a preguntar Sergei. «Teníamos mucho tiempo para explorar», respondió Alexei. «No solo el espacio físico, sino también otras dimensiones». El pasaje secreto conducía a un túnel antiguo, probablemente construido siglos atrás como ruta de escape para la familia imperial. Avanzaron rápidamente por el estrecho corredor, iluminando el camino con los teléfonos de Julia y Sergei. «Este túnel debería llevarnos hasta las orillas del río Moscova», explicó Masha mientras guiaba al grupo. «Desde allí podemos mezclarnos con la multitud». «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó Julia, fascinada por los trillizos y su aparente conocimiento. «Lo hemos recorrido cientos de veces», respondió Nikolai. «En visiones, en sueños, en posibilidades que creamos y descartamos». Tras casi 20 minutos de avance por el túnel, llegaron a una salida parcialmente oculta por vegetación. Efectivamente, se encontraban en las orillas del río Moscova, a varios cientos de metros del Kremlin. En la distancia podían ver movimiento inusual alrededor de la fortaleza. Vehículos de seguridad, periodistas comenzando a congregarse, helicópteros sobrevolando el área. «Ha comenzado», murmuró Julia, revisando frenéticamente su teléfono. «Está en todas partes. Escándalo en el Kremlin. Documentos filtrados revelan experimentos secretos con niños dotados. Los servidores de los principales medios están colapsando por el tráfico». «¿Y ahora qué?», preguntó Irina, sosteniendo firmemente la mano de Masha como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo. «Ahora vivimos», respondió simplemente Masha. «La verdadera vida, no posibilidades ni visiones, solo ser». «No será fácil», advirtió Sergei. «Vendrán por ustedes, por todos nosotros». «Lo sabemos», asintió Alexei, «pero ya no pueden tratarnos como antes. El mundo entero está observando ahora». «Además», añadió Nikolai con una sonrisa traviesa que recordaba al niño que había sido, «tenemos cierta ventaja para anticiparnos a sus movimientos». Orlov, que había permanecido silencioso durante la huida, finalmente habló. «Tienen razón, la exposición pública cambia todo el tablero. El gobierno negará algunas cosas, admitirá otras como investigación científica legítima, pero el daño ya está hecho. La presión internacional será inmensa». «¿Qué harás tú, Mikhail?», preguntó Sergei a su antiguo adversario y reciente aliado. «Desaparecer, supongo», respondió Orlov con una sonrisa resignada. «Tengo algunos contactos que pueden ayudarme a comenzar de nuevo en algún lugar lejano». Julia, siempre la periodista, no podía contener su curiosidad. «Hay algo que todavía no entiendo. ¿Qué era exactamente el evento de prueba que mencionó Sokolov? ¿Qué pretendían hacer?» Los trillizos intercambiaron miradas nuevamente. «Querían probar el alcance de nuestra influencia», explicó Masha.
Habían seleccionado un evento diplomático internacional, una cumbre que se celebrará la próxima semana. Planeaban provocar un incidente que beneficiaría la posición estratégica de Rusia. ¿Qué tipo de incidente?, insistió Yulia. Nada catastrófico, aseguró Alexei, pero sí lo suficientemente significativo para alterar alianzas y acuerdos. Sokolov era cuidadoso en ese sentido. Entendía que manipular eventos mayores podría tener consecuencias impredecibles. ¿Y ahora? ¿Ese evento ocurrirá?, preguntó Andrei. No, respondió Nikolai con certeza. Esa posibilidad ya no existe. La hemos eliminado. El pequeño grupo caminó lentamente alejándose del río, mezclándose con turistas y moscovitas que disfrutaban del día soleado, ajenos al terremoto político y social que estaba comenzando a desarrollarse. ¿A dónde iremos?, preguntó Irina. Tengo un apartamento seguro en las afueras, ofreció Yulia. Podemos quedarnos allí mientras decidimos los siguientes pasos. Mientras avanzaban, Masha se detuvo repentinamente. Sacó del bolsillo de su bata de laboratorio un pequeño cuaderno desgastado y lo abrió. Dentro había docenas de dibujos diminutos, realizados durante años de cautiverio. «Quiero mostrarte algo, mamá», dijo, pasando las páginas hasta encontrar un dibujo específico. «Este lo hice hace 7 años». Irina observó el dibujo y contuvo el aliento. Mostraba exactamente la escena que estaban viviendo en ese momento. Los 6 caminando juntos por las calles de Moscú, alejándose del Kremlin, con el sol brillando sobre ellos. «Siempre supe que este día llegaría», murmuró Masha. «Entre todas las posibilidades, esta era la única que importaba, la única por la que valía la pena esperar». Sergei rodeó con su brazo los hombros de su hija. «¿Y ahora? ¿Qué ves en nuestro futuro?». Masha cerró el cuaderno y lo guardó nuevamente. Por primera vez en 15 años, sonrió con genuina libertad. «Nada», respondió. «Y eso es lo más maravilloso. Por primera vez no veo posibilidades predeterminadas ni futuros trazados. Solo páginas en blanco esperando a ser dibujadas. No por el destino, sino por nosotros mismos». Mientras el grupo se alejaba, mezclándose con la multitud, las pantallas gigantes de la plaza del Maneje comenzaban a mostrar las primeras noticias sobre la filtración masiva de documentos del Kremlin. La gente se detenía, asombrada, para leer los titulares. En uno de los monitores, brevemente, apareció una imagen, una fotografía antigua de 3 niños sonrientes frente al Kremlin, tomada el día antes de su desaparición. Debajo, un titular que pronto daría la vuelta al mundo: «Encontrados. Los niños del Kremlin reaparecen después de 15 años». La verdad, como los dibujos de Masha, finalmente había salido a la luz.